Una vez más, mis queridos hermanos, tengamos un feliz sábado. En este inicio de este día especial, en este atardecer, porque estamos comenzando el sábado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Y a esta hora estamos iniciando el día de reposo, para el día de mañana prepararnos para el culto de adoración matinal sabática. Así que los invito pues a de que disfrutemos en este día, que podamos nosotros todas nuestras cargas depositárselas a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús nos hace el llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es para que le depositemos nuestras cargas. Y en este día muy especialmente tenemos que depositar esas cargas para que Él nos dé ese descanso espiritual que tanto necesitamos, esa paz que tanto necesitamos. Vamos a orar primeramente para estudiar la santa palabra de Dios, un tema de mucha importancia como es la santidad a Dios. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre, Dios de misericordia, en esta tarde de este inicio de día de reposo, muy agradecido con usted porque nos permite congregarnos aquí en este lugar para adorarte en espíritu y en verdad. Permite de que en este día podamos nosotros elevar nuestras oraciones, nuestras plegarias hasta el trono de la gracia. Ilumínanos en este día, en este inicio de este día, ahorita que vamos a meditar en tu palabra inspirada, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar este tema de importancia. Hemos hablado mucho de santidad, en algunos temas de consagración. Hemos tenido temas de entrega total, que todo conlleva lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a estudiar en sí lo que es la santidad a Dios, ¿verdad? Y para ello pues vamos a definir primero el término, qué significa la palabra santidad, qué entendemos por santidad, ¿verdad? Y de acuerdo al diccionario bíblico adventista, ahí está la página, la 1054, ahí da una definición muy precisa, muy exacta, y una definición de una manera precisa. La palabra santo, primero comenzamos, vamos a ver primero la palabra santo y después santificación. Santo significa dedicado, significa apartado, significa consagrado. Diccionario bíblico, repito, adventista 1054. Se refiere, dice el diccionario, a lo que es sagrado y separado del uso común. Se refiere a lo que es sagrado y separado del uso común. Eso es santo, repito, dedicado, apartado o separado, pues, consagrado. Y vamos a santificación. Ahí está escrito en el griego, ahí está el verbo, pues no vamos a leer esa palabra de griego, sino vamos a leer el significado. ¿Qué significa? Dice consagrar, significa separar, significa apartar del uso común. Y al final da el resultado, un conceptito, que dice, de acuerdo con el concepto teológico moderno, la palabra santificación se refiere, ya en síntesis, se refiere a ¿qué? Al proceso del desarrollo del carácter. ¿Qué es santificación? El proceso del desarrollo del carácter. O al resultado de dicho proceso. Entonces, santificación, ya entendemos qué es santificación, qué es santo, por lo cual podemos entender lo que significa la palabra santidad. Muy bien. Vamos a ver textos importantes y aplicación de este concepto, ¿verdad? En la Biblia. En el capítulo 19, en el versículo 5 y 6, hemos estudiado de Éxodo. Muchas veces este pasaje lo hemos citado para distintos estudios. Y hemos dicho de este pasaje que ahí en ese capítulo pues se da, es conocido por nosotros aquí en este lugar y por muchos adventistas. Estos versículos mencionan muy especialmente este capítulo 19, habla del pacto que Dios hizo con la nación judía.
Y aquí el 5 y el 6 son versículos bastante medulares que hablan del pacto. Y Dios le dijo a Moisés, por medio de Moisés más bien, a Israel: ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Voy a leer el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. 3 palabras interesantes, 3 frases más bien interesantes aparecen en estos pasajes que están remarcadas en rojo. Una de ellas dijo que Israel iba a ser su especial tesoro. Otra de ellas, que los israelitas iban a ser un reino sacerdote. Y otra de ellas, la otra palabra, es que los israelitas iban a ser gente santa. ¿Verdad? Entonces, vosotros me seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Ya estudiamos qué significa santidad, ¿sí o no? Apartado para, entonces quiere decir que Israel, de acuerdo al concepto de santidad, era apartado. Israel iba a ser apartado ¿para quién? Para Dios. Iba a ser consagrado a Dios. Iba a ser separado a Dios, separado de las otras naciones. Por eso le dice: van a ser ustedes mi especial tesoro. ¿Ve? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y en otros pasajes, en Éxodo y en Deuteronomio, que ya lo hemos estudiado, le dice ahí a los israelitas que iban a ser un pueblo único, un pueblo especial. ¿Ve? Todas esas características la denotan. Muy bien. Entonces aquí aparece interesante estas 3 palabras, ¿verdad? Reino sacerdote, gente santa y especial tesoro. Bien. El comentario bíblico, ¿verdad?, adventista, en el tomo 1 comenta algo acerca de estos pasajes. Y miremos la parte interesante de este comentario de estos pasajes. Y dice ahí: a la vista de Dios ninguna otra nación era igual a Israel. Pues le dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, porque ustedes tienen que ser gente de Dios, gente mía, gente espiritual, gente santificada, gente santa. Y dice: a la vista de Dios ninguna otra nación era igual a Israel. Por eso le digo: ustedes van a estar por encima de todos los pueblos. Cada hijo de Dios, aplicación es esta, hoy, cada hijo de Dios, cada cristiano consagrado, óigase bien, sí, cada hijo de Dios, cada cristiano consagrado, no dice cada cristiano, dice cada cristiano, ¿cómo? Consagrado, o es que cosa, una joya en la corona de nuestro Señor, y así es considerado por Él. Entonces, por eso le dijo a Israel especial tesoro. Y a nosotros nos dice que vamos a hacer una joya para Él si nos consagramos a Dios, si nos santificamos a Dios, si nos apartamos para Dios. Óigase bien, si nos apartamos del uso común para Dios. ¿Y qué más dice la cita esta del comentario bíblico? Como gente consagrada, hablando de Israel ahora, como gente consagrada al servicio de Dios, los israelitas, debían ser, como dice, debían de ser como diferentes de las otras naciones. Como gente consagrada, hoy también esto se cumple, se tiene que cumplir. Como gente consagrada que servimos a Dios, ¿cómo debemos de ser diferente a quién? A las otras personas. A las otras personas de la otra religión, a las otras personas del mundo. Tenemos que ser diferentes, únicos. Qué interesante es esta introducción, hermano. Esto había de manifestarse ¿cómo? De 2 maneras. La santidad se tiene que manifestar de 2 maneras, porque hay algunos que la santidad solo dice, lo interior, lo que Dios mira es el corazón, solo lo interno. No, de 2 maneras. Israel lo mostró, Dios quería que Israel lo mostrara de 2 maneras. Con la circuncisión, que era externa, y con la piadosidad, que era la parte interna. De 2 maneras. Y hoy tiene que ser lo mismo, no es eso, olvidémonos de eso, de ese argumento que no tiene, de un argumento tonto, así digámoslo, pues. Que dice de que Dios lo que mira es el corazón, no importa cómo andemos nosotros, cómo estemos, no importa
lo que comamos, no importa lo que digamos, no, Dios lo que mira es el corazón. Pero aquí me está diciendo que la santidad debe de manifestarse interna y externamente, porque a Israel Dios le exigía la circuncisión por eso. Y también la piedad, aquí está la parte, las dos partes. Y al final dice, un Dios santo requiere gente santa. Entonces, eso era solo para Israel, ¿verdad? Solo para Israel era eso. Un Dios santo requiere gente santa. Hoy no requiere Dios un Dios santo, gente santa. Sí, principalmente en este tiempo final. Vamos a ver más pasajes, pues, para que nos ayudemos. En Levítico 19, el capítulo 19, el verso 2, miren lo que dice aquí la Biblia. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, óigase bien, diles. ¿Qué le iba a decir? Santos seréis, le dice a Israel. Mira, Moisés decía a los israelitas que ellos deben de ser santos porque yo soy santo. Si se van a relacionar conmigo, yo soy santo, ellos tienen que ser santos. ¿Estamos de acuerdo? Para que estén en mi presencia, ellos tienen que ser santos. Y eso no ha cambiado. Yo, Jehová, no cambio. Entonces, ante un Dios santo, tenemos que ser nosotros ante su presencia como santos también. Y comenta, aquí el comentario bíblico, mire, tomo uno en la página 802 sobre este pasaje, mire lo que dice. Esta es la nota tónica del libro Levítico. ¿Qué quiere decir la nota tónica? Esa es la parte central del libro Levítico. ¿Qué cosa es? Santidad. Esa es la parte central del libro Levítico. Santidad. Y dice, en todos sus capítulos, en Levítico, se hace resaltar, ¿qué cosa? La santidad. Mire qué importante eso, ¿verdad? Si no han estudiado mucho, no hemos estudiado mucho el libro Levítico, hay que descubrir eso. Para aquellos que todavía no han estudiado, no han tenido la oportunidad, hermanos que están mirando de estudiar el libro Levítico, pues es importante estudiar o leerlo, ¿verdad? Bien, en el Nuevo Testamento, muchos años después, el apóstol Pedro dijo las mismas palabras, más bien Pedro cita este pasaje, Pedro. Y dice el versículo 16, vea una cita, pero vamos a leerlo. Desde ahí está, hay un errorcito, 15 y 16, decimos siempre, 15 y 16. Pero aquí están los versículos, ahora ahí aparecen a la par los versículos 15 y 16. Muy bien, primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Pedro esa palabra. Pero después dice, porque escrito está. ¿A dónde está citando Pedro? Está citando Levítico. Sed santo porque yo soy santo. Pedro está diciendo, lo que está escrito en Levítico para los israelitas, mire, es lo mismo para nosotros, para la iglesia primitiva. Ahora lo digo yo esta tarde. Lo que escribió Pedro es más para nosotros en este tiempo final. Muy bien. Y aquí lo dice Hebreo, Pablo en Hebreo. Pablo dice lo mismo, el mismo lenguaje habla Pablo. Miremos lo que dice Pablo. Conocemos ese pasaje, hasta de memoria lo sabemos. Seguir la paz con todo y la santidad, dice, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Nadie va a ver al Señor. Y ahora vamos a un pasaje interesante. Pongámosle mucha atención a este pasaje, ya lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones en distintas maneras. Primera de Pedro 2.9. Este pasaje, Primera de Pedro 2.9, es un pasaje que tiene el mismo significado, que tiene el mismo mensaje de Éxodo 19, 5 y 6. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, subrayado, interesante esa palabra, real sacerdocio, subrayado, interesante, nación santa, tres frases interesantes. Repito, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes, las verdades, pues, para que anunciéis el evangelio. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mire qué interesante esas tres frases. Linaje escogido, ¿qué quiere decir? Clase escogida, quiere decir raza escogida.
Entonces, nosotros como adventistas del séptimo día somos linaje escogido, lo vamos a ver más adelante, pues. Miremos aquí algo interesante, eso, me quedo con donde dice linaje escogido. Ahora, Dios ha tenido siempre un linaje escogido, Dios ha tenido siempre una raza escogida, una raza que anuncie sus verdades, una raza que proclame las verdades en cada tiempo. Por ejemplo, antes del diluvio, en las 10 generaciones, este es un linaje escogido antes del diluvio. Aquí aparece, miren, las 10 generaciones antes del diluvio descritas en Génesis 5, donde aparecen ahí los 10 patriarcas antediluvianos, desde Adán hasta Noé. Todos ellos fueron linajes, pertenecieron al linaje escogido que anunció las verdades de ese tiempo. Sigamos en la historia. En la historia tenemos también, después del diluvio, las 10 generaciones que están también en Éxodo, en Génesis 10 también, y habla la otra parte 11, pero en el 10, que habla de la descendencia de Sem después del diluvio hasta llegar a Abraham. Todos ellos fueron un linaje escogido en su tiempo, fueron real sacerdocio y fueron gente santa, ¿verdad? ¿Dios ha cambiado? No, Dios tiene un linaje escogido en el tiempo del fin. ¿Sabían ustedes? Dios, así como lo tuvo, que hemos visto en las otras edades anteriores, lo tiene en el tiempo final el linaje escogido. ¿Y saben quién es el linaje escogido? Ahí aparece el pasaje del pueblo adventista. Ese es el linaje escogido para anunciar las virtudes y las verdades de este tiempo. Y Apocalipsis 12, 17 es un texto clave donde nos muestra las características principales especiales que debe tener ese linaje escogido que va a anunciar las verdades de este tiempo, que es el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Ahí está el linaje escogido de este tiempo. El linaje escogido de este tiempo tiene 2 características interesantes. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el espíritu y profecía. Qué importante. Y que acompañemos a ese pasaje donde aparece la misión que se le presenta a ese linaje escogido. Y le dice Dios a ese linaje escogido, dice, por medio del ángel enviado, de Cristo al ángel enviado a Juan. Y le dice, y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Profetice, es necesario que prediquen. Ahora, ¿qué mensaje van a predicar? El mensaje de los 3 ángeles, ese es el linaje escogido. Entonces, Dios siempre tiene un linaje escogido. Y en este caso, en este tiempo final, el linaje escogido que Dios tiene para presentar sus verdades es el pueblo adventista, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y que predican el mensaje de los 3 ángeles, el último mensaje de misericordia, el mensaje de verdad presente. Muy bien, vamos ya a la aplicación. Deuteronomio 6:5, un texto muy estudiado, de memoria, lo sabemos, hasta su significado. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Interesante, pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es parecido, tiene el mismo significado. 1 Tesalonicenses 5:23, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo. Ninguna área de nosotros tiene que quedar sin santificación. El cuerpo no puede ser santo y la mente no. Tiene que ser la mente y el cuerpo santa. Y aquí lo dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ve todo el ser mío. ¿Cuál es todo mi ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo santificando. Miremos esta cita de la profeta. Esa cita de la profeta nos ayuda a entender a los 2 pasajes, a darle mayor una amplitud, una explicación más amplia, pues, de qué es lo que quieren decir estos 2 pasajes anteriores. La verdad es santificar a todo el hombre, y aquí lo vuelve a mencionar, su mente, su pensamiento, su corazón, su energía. Lo mismo que dice Deuteronomio, lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses. O sea que no hay una contradicción entre la Biblia y el Espíritu y profecía. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Fe y obras.
página 89, Espíritu y Profecía, ¿verdad? La verdadera santificación, oigamos bien qué cosa es, ya la definimos, podemos decirle como teológicamente, le puede llamar, o sea en términos, su significado central, ¿me entiende? Pero aquí le vamos a dar una amplitud. La verdadera santificación es nada más y nada menos amar a Dios con todo tu corazón, ya lo estudiábamos. Caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula. La santificación no es una emoción, oigamos, no es un momento de lloro, que me agarre, ya me emocioné. Es verdad que a veces el Espíritu Santo lo puede tocar a uno y puede uno, pero no siempre, si estoy en esa lloradera, siempre en esa lloradera, eso ya no, eso ya es una emoción, ¿verdad? Entonces, la verdadera santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos al control del Espíritu de Dios. Y esta obra es realizada por nuestro Señor y Salvador. Entonces, la santificación, dice, es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma. Amarlo verdaderamente. Porque a veces decimos nosotros, amamos a Dios verdaderamente, pero para amar a Dios es una entrega completa. Si no nos hemos entregado completamente, no amamos a Dios, como dice el pasaje y como dice esta cita. ¿Qué es la santificación? Otra pregunta. El Espíritu de Profecía nos dice aquí en este escrito en inglés. ¿Qué es santificación? Es darse uno mismo, vuelve casi a decirlo con otras palabras a lo anterior, es darse uno mismo en forma plena. ¿Qué es pleno? Completo. Es darse uno mismo en forma plena, ¿y qué más? Y sin reserva. No guardarme para mí. No reservar nada para mí. Quiere decir sin reserva, no dejar nada para mí. No dejar nada de mi energía para mí. No dejar nada de mis pensamientos para mí, no dejar nada de mi mente para mí. Todo es para Dios. Por eso dice, es darse uno mismo en forma plena, completa, quiere decir total. ¿Y qué más dice? Y sin reserva, ¿qué? Alma, cuerpo y espíritu a Dios. Eso en teoría lo sabemos, pero en la práctica eso, ¿verdad? Muchos estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Pero pidámosle a Dios y no nos ayude para que entremos en esa experiencia. De eso se trata el estudio, ¿verdad? Para animarnos, para exhortarnos. ¿Y qué cosa más es la santificación? Tratar justamente, ser justo. Es santificación. Si yo soy injusto, no tengo santificación. No hay santificación. Amar la misericordia, ser misericordioso, esa es santificación. Si no soy misericordioso, no hay santificación en mí. ¿Y qué cosa es? Esto sí hasta lo subrayé, que es lo que cuesta más a uno. Y andar humildemente con Dios. Si estoy muy orgulloso, no hay santificación en mí. Si tengo mucho ego, no hay santificación en mí. Si tengo suficiencia propia, no hay santificación en mí. Si tengo problemas en el trato con mis hermanos, no hay santificación en mí. ¿Entiende? ¿Qué cosa es más? ¿Qué es la santificación? Conocer y hacer la voluntad de Dios sin tomar en consideración el yo o el interés propio. ¿Qué más es? Estamos dando todo. Es tener una mente celestial. ¿Cómo es esa mente celestial? Pura, generosa, santa y sin mancha ni arruga. ¿Qué clase de concepto de santificación nos presenta el Espíritu de Profecía? Ya la Biblia nos presentó. Ella lo está ampliando. Que ya decíamos, bueno, amar a Dios con todo el corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y mi fuerza, nada más diciendo, pero aquí me lo amplía, aquí lo entendemos mejor. ¿Se fijan pues por qué el don de profecía es algo muy importante, creer en Él y tener en Él, porque entendemos mejor las cosas de Dios que están descritas en la Biblia? ¿Qué más es santificación en resumen? Review and Herald del 15.3 de 1906. ¿Santificación qué significa? En tres palabritas. ¿Qué es santificación? Todo lo dicho anteriormente está aquí en 3 palabritas. Comunión, ¿cómo?
habitual con Dios. ¿Qué es comunión habitual con Dios? Que sea un hábito la comunión con Dios. Que sea un hábito tener la mente celestial. Que sea un hábito la humildad. Lejos estamos de eso, ¿verdad, hermano? Un hábito de la humildad. Un hábito ser justo. Un hábito ser misericordioso. Un hábito hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero a la pregunta es, ¿cuál es la verdadera señal de santificación? ¿Cómo podemos identificar señal de santificación, la verdadera señal? ¿Cuál es la señal para la santificación? El centro. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, porque dice conocer y hacer la voluntad de Dios. Decíamos, conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero aquí, ¿qué dice? Y en esto sabemos que le conocemos, primera de Juan 2:3. ¿Cuándo le conocemos? Dice el pasaje, si guardamos sus mandamientos. ¿Y qué dice el 4? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué le pasa? ¿Cómo es esa persona? El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Bíblicamente, esta es la verdadera señal de santificación, bíblicamente. Pero miremos con el espíritu y profecía, pues, para que lo ampliemos. En un manuscrito 41 en 1897, miremos lo que ella dijo en ese año, 1997. Los que deshonran a Dios transgrediendo su ley pueden hablar de santificación. Claro, los hermanos con todo respeto de otras iglesias hablan de santificación, pero transgreden, violan la ley de Dios, violan el mandamiento del sábado. Pero eso tiene tanto valor y es tan aceptable como lo fue la ofrenda de Caín. ¿Ves? La ofrenda de Caín no tuvo validez para con Dios, solo la ofrenda de Abel, porque no era como Dios decía que se tenía que hacer. ¿Y qué cosa es entonces una señal, una verdadera señal de santificación? Ya lo vimos en la Biblia. Es obediencia a todos los mandamientos de Dios, dice. Es la única verdadera señal de santificación. En la Biblia lo vimos. El Espíritu y Profecía está diciendo lo que la Biblia nos dijo en primera de Juan. Desobediencia es la señal de ¿qué? Deslealtad y apostasía, lo contrario. Entonces, la verdadera señal de santificación es obedecer los mandamientos de Dios. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 920. Obediencia a todos los mandamientos, vuelve a decir lo mismo. A todos los mandamientos de Dios. ¿Qué dice más? Aquí está subrayado. Es la única, óigase bien, es la única señal de verdadera santificación. Desobediencia dice que lo mismo que dice la otra de lealtad y apostasía. Muy bien, vamos a la evidencia de santificación. Aquí esta cita es muy clara, muy importante, es como una cita central es esta. Porque aquí vamos a sacar muchos aspectos, hasta los subrayé ahí todas esas cosas, las cosas importantes que vamos a sacar de esta cita están bien subrayadas. Y está en la Review and Herald del 5 de octubre de 1886. ¿Cómo se va a demostrar? ¿Cómo evidenciamos que tenemos verdadera santificación? ¿Cómo demostraremos verdaderamente si estamos santificándonos? ¿Cómo se va a demostrar? Y aquí miremos cómo es la manera de demostrarse. ¿Cómo se demuestra que uno va en el proceso de santificación o es santo para Dios o es consagrado para Dios, una verdadera consagración? Dice, primero, mediante una cuidadosa obediencia a todos los mandamientos de Dios, que es lo que decíamos anteriormente. Segundo, mediante un cuidadoso desarrollo de cada talento. Tienen que ver los talentos, el desarrollo de cada talento tiene que ver con la santificación. Quiere decir que si no guardamos los mandamientos de Dios, no nos estamos santificando. Y si no desarrollamos los talentos, no tenemos santificación. Otra, por medio de una conversación, ¿cómo? Decorosa. Las palabras, por tus palabras, dijo Jesús, va a salir el pasaje, vas a ser condenado o vas a ser justificado. Tienen que ver las palabras en el proceso de santificación. Y la otra parte es revelando en cada acto la humildad de Cristo. Mire qué importante esto. Vamos a ver el segundo, que es mediante un desarrollo de cada talento. ¿Cuál es talento? Vamos a mencionar algunos que ya los hemos estudiado cuando estudiábamos el tema de los talentos.
Uno de los talentos importantes que nos evidencian, oiga bien, qué importante es esto. Uno de los talentos importantes que se demuestra o demostramos que estamos en el proceso de santificación es las facultades mentales, desarrollarlas. Si no vamos desarrollando las facultades mentales, como Dios dice, para su obra y su honra, hermano, no hay santificación. Es parte de la santificación desarrollar la mente con el estudio de la palabra. Óigase bien, preocupémonos. Otra vez Dios nos dice que nos preocupemos por estudiar bien la Biblia y por aprenderla, porque dice que es un talento. Y el talento es parte de la santificación, el desarrollo de los talentos. O sea, preocupemos. Porque aquí lo dice, Dios requiere el adiestramiento de las facultades mentales, conocemos esta cita. Él se propone que sus siervos posean más inteligencia y más claro discernimiento que los mundanos, cita conocida. Y le desagrada a Dios. ¿Le desagradan quiénes a Dios? Aquellos que son demasiado descuidados o indolentes para llegar a ser obreros eficientes bien informados. Le desagrada a Dios que titubeemos cuando estamos estudiando la Biblia o dando alguna respuesta. Le desagrada a Dios. Le desagrada a Dios, dice. El Señor nos manda que lo amemos con todo el corazón. Ahí va, mire. En Deuteronomio 6:5 hay un problema. Si no desarrollamos la facultad de la mente, lo aplica a él. El Deuteronomio 6:5, no estamos amando a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque no me estoy interesando en esa área. ¿Ya me entiende? Aquí dice, el Señor nos manda que lo amemos todo con todo el corazón, con todo el alma y con toda fuerza y con toda mente. La mente, ¿por qué dice la mente? Mi mente para Dios. Mi mente desarrollarla para Dios en la palabra. Mi mente desarrollarla a Dios. Estamos en las facultades mentales. ¿Y qué más dice? Esto nos impone la obligación, una obligación de desarrollar el intelecto, mi mente, con la Biblia, ¿verdad? Desarrollarla con la Biblia. Hasta su máxima capacidad para que podamos conocer y amar a nuestro Creador con todo entendimiento. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Lástima que no puedo estar explicando nada, pero ya lo sabemos porque el tiempo avanza. Siempre el mismo la mente, cultura mental. Consejo para maestros, padre alumno 286. Dios no requiere que nos conformemos con mentes perezosas. Dios no requiere que nos conformemos con mentes perezosas. Ay, es que se me olvidó. Es que no me aprendí la mitad, no me lo quise aprender tanto. Tuve tiempo, pero no sé. Dios no quiere que nos conformemos con mente perezosa, sin disciplina, pensamientos embotados y memoria deficiente con los versículos de la Biblia. Por eso esa práctica de preguntar versículos es muy buena. Desarrollemos la mente, desarrollémosla, mis queridos hermanos que me están aquí viendo y los que me están escuchando. Desarrollemos nuestra mente para el Señor, en las cosas de Dios. Testimonio en inglés, tomo 4, página 411. Los hombres de Dios deben de ser diligentes en el estudio, fervientes en la adquisición de conocimiento y no malgastar una hora. Por perseverante esfuerzo, ellos pueden elevarse casi a cualquier grado de eminencia como cristianos. Otra cita. Vamos con el habla, rapidito. La mente hay que desarrollarla, pero también el habla. Hay que saber explicar bien las cosas. Hay que saber explicarla. La facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Y también aquí va la pronunciación, no lo voy a leer todo. Palabras de vida del gran maestro, página 270. Aquí está la pronunciación. Muchos tenemos errores en pronunciación. Algunos tienen una pronunciación apagada, pues, e indistinta. Otros hablan en tonos muy agudos, muy bajos, pues. Algunos tenemos voz baja, es verdad, eso no están bien. Y los voz muy agudas tampoco no están bien, los dos extremos. No está bien, ¿verdad? Hablan en tono agudo penetrante que resulta penoso para los que lo oyen. Los textos, los himnos, los informes y otras cosas presentadas ante las asambleas públicas son a veces leídos de tal manera que no se entienden. También hay que leer bien. En el aula hay que leer bien también. ¿Ve? Darle el tono como es.
y a menudo su fuerza y poder impresionante quedan destruidos. Este es un mal que puede y debe corregirse. Hay que preocuparse por leer bien, por explicar bien, por hablar bien y por la voz, pues los que tenemos voz muy baja, pues tenemos que preocuparnos, no para tener una voz alta porque no la tenemos, pero sí tener una voz requerida para predicar y enseñar bien la palabra. Y los que tenemos voz demasiado, hay que modularla, esa voz, ¿verdad? Controlarla, demasiado fuerte. Obreros Evangélicos, Paz 91, dice, el Señor queda deshonrado por la pronunciación imperfecta. ¿Ve? Cuando hablamos, nuestras palabras debieran de ser bien enunciadas, bien moduladas, cada frase clara y distinta hasta la última palabra. Ese Obrero Evangélico 91, carta 200, 1903. Todos los obreros, ya sean hablen desde el púlpito, esto es importante. Todos los obreros, ya sea que hablen desde el púlpito o den estudios bíblicos, oiga bien, los que damos estudios bíblicos, que andamos haciendo obra misionera, todos los obreros, ya sean que hablen desde el púlpito o den estudios bíblicos, deben aprender a hablar en forma clara, para explicar, en forma clara y expresiva, poder bien expresar el texto. Hay que leerlo en forma clara y bien expresiva, darle la buena expresión al texto, ¿verdad? Lo que está tratando. Seguimos avanzando en los talentos. El tiempo. Dios nos va a pedir cuenta por el tiempo, ya sabemos, la Biblia lo dice, de esto hemos hablado, ¿verdad? Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Y qué nos dice el Espíritu y Profecía en palabra de guía del Gran Maestro 277? Nuestro tiempo pertenece ¿a quién? A Dios. Cada momento es suyo. Oiga bien el talento tiempo. Y nos hallamos en la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que el Señor nos ha dado, ese va a requerir, dice, más estricta cuenta, dice, que cómo empleamos nuestro tiempo. El valor del tiempo, dice, sobrepuja todo cómputo, no tiene comparación. Cristo pone a Cristo como ejemplo. ¿Cómo consideraba Cristo el tiempo? Dice, todo momento lo consideraba precioso para avanzar en las cosas de Dios, para desarrollar su carácter, para desarrollar su intelecto. Y así es como debemos considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se disipe. No tenemos sino poquitos tiempos para prepararnos. Poco tiempo de gracia para prepararnos, tenemos que aprovecharlo. Dice al final en rojo, no tenemos tiempo para perder, si lo estamos perdiendo ahorita. Ni para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Y cuando dice aquí para perder, porque alguien dice, no, yo no pierdo el tiempo solo trabajando, pero lo estás perdiendo para Dios. Lo estás perdiendo porque lo estás usando más para vos que para Dios. Más para mí que para Dios, claro que sí. Muy bien, vamos con las palabras. Recordemos que una de las cosas para evidencias que evidenciaban de que que se demostraba la santificación, verdaderamente era con una conversación decorosa. Entonces tienen que ver las palabras en el proceso de santificación, claro que sí, tienen que ver las palabras. Jesús lo dijo en San Mateo 12, 36 y 37, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué dice? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya conocemos ese pasaje, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Comentario bíblico, tomo 6, página 1027, comentando sobre las palabras corrompidas. Y dice, las palabras impuras demuestran que el corazón está corrompido. ¿Por qué? Menciona Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que adentro pensamos, vamos a expresarlo con nuestros labios, de adentro hacia afuera. La grosería, óigase bien, esas son palabras corrompidas. La broma son palabras corrompidas, son palabras ociosas. Los cantos obscenos, palabras corrompidas. Cantos obscenos, cantos mundanos, palabras corrompidas.
Y aún cantar eso, cantarlo. Y aún la conversación frívola e intrascendente deben estar ausentes en la vida del cristiano. Hemos explicado eso, frívola, de una manera indiferente, platicar sin tener en cuenta Dios, sin tener en cuenta el sacrificio de Cristo, sin tener en cuenta la vida espiritual, sin tener en cuenta eso. La verdad es que indica que no se ha producido el proceso de regeneración. No basta que el cristiano se abstenga de un lenguaje impropio. Esto es importante. Sus palabras deben de ser como constructivas y útiles. Jesús amonestó contra el uso de palabras ociosas, lo leímos en Mateo 12, o palabras sin un propósito bueno. Muy bien, mi querido hermano. Hay una relación entre la puerta estrecha y la santidad. Ese pasaje de la puerta estrecha también hemos estudiado temas sobre ello. Y Jesús dijo claramente la puerta estrecha en Mateo 7, del 13 al 14, dijo algo. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Eso aparece descrito en Mateo 7, del 13 al 14. Lucas, ¿cómo lo describe? En el capítulo 15, el versículo 24. ¿Qué es lo que dijo Lucas? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos, que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. ¿Qué dice el Espíritu y Profecía en Fundamentos de Educación Cristiana? En la página 255, ¿qué es lo que dice? Miremos lo que dice. El camino estrecho de la santidad. Oiga, ¿cómo es el camino hacia la santidad? ¿Cómo es el camino para ser consagrado? Quiere decir que es estrecho, tiene que haber una estrechez. Quiere decir, mi querido hermano, que una persona que no se está santificando anda por el camino ancho, anda por la puerta ancha. La persona que se está santificando anda por la puerta estrecha, está esforzándose, tratando de entrar con la ayuda del Señor por la puerta estrecha. ¿Ya entiende? Y dice, el camino estrecho de la santidad, el camino destinado para los redimidos del Señor, está iluminado por aquel que es la luz del mundo. Al seguir sus pasos, su luz brillará sobre todos nosotros. Qué interesante eso, ¿verdad? ¿Cómo miran ustedes eso? Muy importante. Y vamos a ir concluyendo con esta cita bíblica y después con el Espíritu y Profecía. Miremos. Jesús dijo claramente, el apóstol Juan dijo de Jesús esto claramente. Dijo de nosotros, ¿verdad? Para que miráramos el ejemplo de Jesús, El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Óigase bien, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. La pregunta es, ¿cómo anduvo Jesús? Hemos estudiado. La vida de Jesús fue una vida de estrechez, ¿no? ¿Sí o no? La vida de Jesús fue una vida de entrega total. La vida de Jesús fue una vida como santa. Entonces, para andar como Él, tenemos que ser consagrados como Cristo, tenemos que ser santos como Cristo, tenemos que dar una vida de estrechez como Cristo, tenemos que tener vida de abnegación como la llevó Cristo, y tenemos que ser humildes como Cristo lo fue, dice. ¿Qué tal les parece eso? Y finalizamos con esta cita de la Review and Herald del 25 de mayo del año 1900. Miremos. Los que andan como Cristo anduvo, oigamos bien, ¿cómo son? Dice. ¿Cómo son? Los que andan como Cristo anduvo, ¿cómo son? Dice. Primero que dice, paciente. Muy difícil eso. La mayoría de los cristianos somos impacientes.
Nos impacientamos cuando las circunstancias no nos salen como nosotros queremos las cosas. Nos impacientamos con cualquier cosa. Cuando las cosas no nos salen bien, nos impacientamos y ahí pecamos. La mayoría no somos amables. Hay algunos que son amables, pero muchos no tenemos esa característica, ese talento de la amabilidad. No somos amables y otros no somos bondadosos. La bondad hay que tener, ese es un talento, también un don, ser bondadoso. No somos bondadosos con las personas. Entonces, si no están estas características en nosotros, no podemos andar como Cristo anduvo. Manso tenemos que ser, la mansedumbre. Si somos más bien, nosotros somos como un fósforo, ¿verdad? ¿Qué vamos a ser mansos? Somos lo contrario. Humilde de corazón, no, somos más orgullosos. La Odisea es suficiencia propia, dice. El estado de la Odisea nuestro es suficiencia propia, contrario a la humildad de corazón. Los que llevan el yugo de Cristo, dice, y las cargas de Él. Los que suspiran por la alma como Él suspiró por ella. Esos son los que andan como Cristo anduvo. Dice los que suspiran por la alma como Él suspiró por ella. ¿Será que nosotros suspiramos por la alma como Cristo suspiró por ella? ¿Será eso? Esto entrarán en el gozo de su Señor. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. ¿Y qué más dice? Triunfará el cielo, dice. Y al final, ¿qué dice? Pues esto es importante, hasta subrayé lo último. Pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles, por ellos, pues, serán llenados por los redimidos del Señor. Mire qué clase de promesa esa. Por eso Jesús dijo claramente, hermano, en San Juan 14, recuerden, del 1 al 3. ¿Qué dijo Jesús ahí? Hasta lo vamos a leer un poquito para terminar con ese pasaje. Mire qué linda esa promesa que Jesús dijo, aquí la está repitiendo. En San Juan 14, del 1 al 3. Miremos. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, allá en los cielos, ¿qué es lo que dice? Ya que hay muchas moradas hay. Esas son las moradas que van a ser llenadas por los redimidos del Señor, las que dejó Satanás. Y dijo él, después en el versículo, que él iba a preparar, cuando se fuera iba a ir a preparar esa morada para ser llenada, para ser ocupada, para ser habitada por los redimidos. Dios quiera que cada uno de nosotros, los que estamos viendo este mensaje, por televisión, por otros medios, los hermanos que estamos aquí en esta recibida de sábado, pequeña devoción que estamos teniendo, Dios quiera que nos esforcemos para entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Y nos esforcemos con la ayuda del Señor para andar como Cristo anduvo, para que el cielo triunfe y pueda cumplirse esa promesa en nosotros de que las mansiones que el diablo y los ángeles malos dejaron sean ocupadas por nosotros y viviremos en el cielo 1000 años con Cristo Jesús. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos ayude, pero tenemos que poner también nosotros parte, por eso dice esforcémonos de entrar por la puerta estrecha. Dios nos va a ayudar, pero si nosotros le damos nuestro corazón a Él y Él va a obrar en nosotros, porque Él es el que produce el querer como el hacer para buena voluntad. Así que tengamos en este inicio de este sábado, en esta tarde, en este atardecer, esta gran bendición de haber estudiado, de haber compartido esta pequeña reflexión que nos va a ayudar a cada uno de nosotros para que nos miremos verdaderamente cómo va nuestra vida espiritual, cómo va ese desarrollo, ese progreso espiritual que necesitamos tener, porque la Biblia dijo claramente hoy en la Biblia, sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, con la ayuda del Señor tenemos que lograr esa santidad. Ya sabemos que santidad es consagrarse a Dios, apartarse para Dios, pero totalmente entregarnos a Dios con todo nuestro corazón, pero es que definitivamente entrega sin reserva.
Y de eso pues muchos pues estamos muy largos, pero pidámosle a Dios para que podamos acercarnos a Él y Él se acerque a nosotros. Vamos a orar para terminar esta meditación. Amante Padre Celestial, infinitamente gracias por habernos ayudado a estudiar tu santa palabra a esta hora, en este inicio de este día especial. Ojalá haya sido una bendición, ojalá sea una bendición para cada uno de los que han escuchado tu palabra en esta tarde, los que la han escuchado por los medios de difusión y los que han escuchado esta palabra aquí presentes, que están aquí en esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.